Pedro Salinas, bienvenido, Pedro. Hola, Nicolás, gracias por la invitación. ¿Cuál es tu balance de esto? Sobre el balance de esta primera visita del Papa con el que empieza el año 2018, creo que Chile fue catastrófico para él, de haber sido la peor visita de las veintitantas que ha hecho. Y en el caso peruano me pareció lamentable que el caso Sodalicio, que es un tema sensible para la opinión pública, haya sido abordado en el avión ya de regreso a Roma y de una manera bastante vaga y difusa, ¿no? Claro, porque no fue, es decir, no fue parte de su discurso, eso está claro, ¿no es cierto? ¿Qué le entendiste tú, por ejemplo? Bueno, en el avión, sí. en el avión, o sea, a mí sí me llamó la atención el hecho que dijera esto que resalta Exitosa, que su situación era desfavorable. Habló de que habían nuevos elementos, habló de que dentro de un mes se iba a conocer una sentencia definitiva de parte del Vaticano, pero habló también de la intervención de la justicia civil, ¿no es cierto? Lo cual yo no logro descifrar exactamente, pero porque, es decir, Pedro, o sea, en el Vaticano estás caminando al tocar este tema por un, digamos, un sendero minado, ¿no? Así es, claro, no, además lleno de trampas y de cosas raras, ¿no? Además, ellos mismos son sumamente oscurantistas en su manera de decir las cosas. Hay un comportamiento eclesial vaticano que forma parte de la clerecía, y eso incluye al Papa, en el que este tipo de temas, que son los que mayor escándalo producen ante la opinión pública y a su propia feligresía, son abordados con, vamos a decir, cautela o prudencia, cuando lo que estamos tratando de decir es que, oye, son bien enrevesados a la hora de decir las cosas, claro, ¿no? Pero yo creo que sí fue, pese a que cuando le preguntaron al Papa sobre, ¿no es cierto?, el obispo ¿no?, en Chile, sí, y él dice, Barro, presénteme una prueba contra él, cuando, digamos, está más o menos documentado en Chile que ha habido, no, más o menos, no, bastante documentado, menos encubrimiento, ¿no es cierto? Sin embargo, él pidió perdón, se reunió, entiendo, con algunas de las víctimas. Pero ninguna de las víctimas de Caradima. Tú sabes que yo estuve en Chile, justo antes de que llegara el Papa, me invitaron a un foro, las víctimas de Caradima, para hablar sobre este tipo de temas antes de la llegada del Papa. Cuando llegue el Papa a la Moneda, empieza muy bien, y a la hora y pico, cuando tiene que hacer la misa en el Parque O'Higgins, frente a 200.000 personas, aparecen los obispos de Caradima, porque no es uno, son 4 obispos los que tiene Caradima, 3 en actividad con diócesis. Claro, Caradima, para los que no han seguido la historia, ha motivado hasta una película, es la historia de un cura depredador, sí, ¿no es cierto? Depredador, ¿no? Además acreditado absolutamente, con testimonios, y que fue objeto además de sentencias en la justicia chilena, ¿no? Y hay varios libros de investigación periodística sobre Caradima. Es un tipo, digamos, es uno de los mayores pederastas de América Latina, ¿no? Digamos, durante 50 y la años. Crítica al comportamiento de la jerarquía es que, en vez de haber puesto en manos de la justicia a este hombre, lo que se hizo fue protegerlo, ¿no es cierto? A Caradima estás hablando. Así es. Claro, en el caso de Caradima, a ver, hubo un proceso judicial que no terminó bien, porque los delitos sexuales prescribieron, y la sanción de la Iglesia, que corre por cuerdas separadas, fue la de recluirlo en un convento donde se encuentra actualmente, muy bien atendido por unas monjitas. Lo único que no puede hacer es ejercer el ministerio público, su ministerio eclesiástico, o sea, hacer misa, confesar públicamente. Vamos a interrumpir, si nos permite, dale, Pedro, por las circunstancias que estamos viviendo, pero está en este momento Erika Rado con la alcaldesa de Huarochirí, donde la situación también está complicada por las lluvias. Adelante, por favor. Erika, adelante. No sé qué pasa hoy día, tenemos una maldición con esto de las comunicaciones. ¿Tenemos a Erika Rado en la línea? No tenemos a Erika Rado. Bueno, vamos a regresar con ella. Ahora, sin embargo, el solo hecho de que el Papa haya abordado el tema en Chile y que ya, digamos, en su viaje de regreso... Pero lo hizo mal, Nicolás. O sea,
cuando agarra y llama prácticamente mentirosos a las víctimas de Caradima, defiende a rajatabla al obispo Barros, ahí es cuando el viaje del Papa da un giro de 180 grados, hay una vuelta de tuerca, y él mismo pone el tema en las primeras páginas, en los titulares de los noticieros. Todo empezó bien su periplo cuando aborda mal el tema. Entonces, ¿qué ocurre? El remate, ya la cereza que corona este pastel agrio que se ha comido el Papa, es cuando en Iquique, antes de venir al Perú, vuelve a maltratar a las víctimas de Caradima y defiende de una manera cerrada al obispo Juan Barros, que es una cosa inexplicable, ¿no? O sea, ¿por qué tienes, además, si tú hubieses porque estado él dice, ahí... preséntenme una prueba, ¿no es cierto? Claro, y mira lo que dice el Papa en el avión sobre el caso Barros. El testimonio de víctimas siempre es una evidencia. En el caso de Barros, no las hay. La primera línea, el testimonio de víctimas siempre es una evidencia, cosa que yo subrayo, es lo que hacen todas las víctimas que han sido, incluso han dado su testimonio en el Poder Judicial cuando se le siguió el proceso a Caradima, diciendo que los 4 obispos cercanos a Caradima eran Arteaga, Valenzuela, Miroslav, de un apellido rarísimo, impronunciable porque es croata, y Juan Barros Madrid. ¿Por qué Barros es el más célebre respecto de los otros? Porque la gente de Osorno, que es un pueblo que está a casi 1000 kilómetros hacia el sur de Santiago, que es un pueblo bastante modesto, humilde, se movilizó de una forma impresionante hacia Santiago para protestar, porque la gente, que son católicos militantes, no quieren a su obispo, no quieren tener a un pastor encubridor de pederastas. Ahora sí tenemos el contacto, perdón Pedro por la interrupción. Eric Carrasco, en los estudios con Pedro Salinas, autor del libro Mitad monjes, mitad soldados, sobre el sodalicio de vida cristiana. Y el Papa ha dicho que esto en un mes se va a resolver a nivel de los tribunales eclesiásticos. ¿Cuál es la situación de Figari? Yo te cuento un poco, porque creo que el Papa no ha sido claro en el avión describiendo el caso sodalicio. El caso sodalicio ya había sido cerrado y zanjado por el Vaticano el 30 de enero del año 2017, a través de una resolución vaticana que tengo acá, que firman el brasilero Joao Braz y el español José Rodríguez Carballo, ambos de el dicasterio o congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, de la cual depende el sodalicio. ¿Qué cosa es lo que concluye esta resolución como sentencia o sanción para Luis Fernando Figari después de una investigación, entre comillas, que supuestamente hicieron en el lapso de 6 años, y que no fue una investigación porque jamás hablaron con las víctimas? Primero, que Figari no sea expulsado del sodalicio de vida cristiana. Esa es la sanción, que no sea expulsado del sodalicio. Siguiente cuestión, que no regrese al Perú, que se quede viviendo en Europa, en Roma. Siguiente cuestión, que un miembro del sodalicio tenga la tarea de ser un referente de Figari para cualquier necesidad, requerimiento, cosa que necesite. Siguiente cuestión, que Luis Fernando Figari esté prohibido de conceder a los medios de comunicación cualquier declaración. O sea, no quieren que hable a la prensa. Finalmente, correrá a cargo de su sociedad, la carta está dirigida a Alessandro Moroni, superior general del sodalicio, por este dicasterio y por el propio Papa, que hablan del Santo Padre todo el rato, que valida esta resolución. Dice, correrá a cargo de su sociedad de vida apostólica toda carga necesaria para asegurar al señor Figari un estilo decoroso de vida. Esta es la sentencia. La sentencia. Bueno, pero eso se supone que ha estado en revisión, porque justo antes de venir el Papa anuncia... ¿Qué ocurrió? Cuando Figari es interrogado en Roma por la fiscal María y Pilar Peralta Ramírez, que terminó archivando el caso, tú lo veías al costado de
dos tipos. Uno, identificable, Armando Lengua Balbi, su abogado, y el otro era un colombiano que es el abogado canonista de Figari. Ellos aparentemente apelan a esta sentencia que es una burla, ¿o no? ¿Te parece que es una burla? ¿No? Claro, apelan y lo que ocurre... Y lo que ocurre es que va a perder la apelación, o sea, ya. Porque el Papa ha hablado de nuevas evidencias y que la situación, así literalmente, es desfavorable. Claro, pero ahí él se está nutriendo de las cosas que han ocurrido luego aquí en el Perú, en el Poder Judicial, donde, por ejemplo, la nueva fiscal que está viendo el caso ha añadido el tema de lavado de activos, que no estaba dentro de las denuncias iniciales, que eran asociación ilícita, secuestro y lesiones graves. Le han añadido eso. Una de las primeras comisiones habló que detectaron casos de esclavismo moderno, o sea, Figari tenía esclavos, y aparentemente en la parte económica hay irregularidades que Monseñor Tobin, un cardenal norteamericano que fue delegado por el Papa para ver este asunto, habría detectado. Pero fuera de ello no sabemos más. Ahora, lo que también está claro... Ya es una señal la decisión de intervención del sodalicio, ¿no? O sea, ya la situación cambió, ¿no? Claro, pero cuando tú te están poniendo a alguien de fuera a tomar cuando el tú control. Tienes una política de gatopardismo puro y duro en la Iglesia Católica en toda su historia, que pongan un comisario y que intervengan no significa que vaya a pasar algo. Lo más probable es que signifique vamos a cambiar algunas cosas para que no pase, para que no cambie nada. Lo mismo pasó en el caso de los legionarios de Cristo, igualito. 3 años pusieron a un cardenal italiano. Claro, pero la pregunta es si Francisco va a marcar la diferencia, porque lo que tendría que ocurrir en estos casos es que la política del Vaticano, por hablarlo como política casi de Estado en relación a estas situaciones, es que en primer lugar, en vez de proteger o transferir, ¿no?, a quienes hayan cometido este tipo de delitos, porque son delitos, ¿no es cierto? Así es. Considera que simplemente han pecado y hay que darles una oportunidad para que se reconcilien consigo mismos y con la Iglesia. Hay que ponerlos en manos de la justicia. Sentencia no hablan de crímenes, hablan de actos pecaminosos. Claro, hay que ponerlos en manos de la justicia, es el segundo paso. Es decir, no permitir que permanezcan en la Iglesia. Ahora, la gran prueba va a ser lo que decían con respecto a Figari, ¿no es cierto? A ver, ¿tú crees que durante 40 años, te pregunto, durante 40 años, Luis Fernando Figari actuó solo? O sea, él solito instauró una cultura de abuso de poder que tuvo como corolario abusados sexuales, y donde se diseñó esta arquitectura totalitaria en la que se han perpetrado todo tipo de crímenes aparentemente en compartimentos estancos. ¿Lo hizo él solo? ¿Él solito? ¿Él es la única manzana podrida? ¿Él es el único chivo expiatorio? Te pregunto. No, honestamente. Yo creo que eso es... Tiene cómplice, pues, Nicolás. Tiene cómplice, tiene compinches, ha habido ¿dónde están? Infinidad de casos en los que lo que se ha acreditado, nosotros contamos hace poco cuando todavía estaba en Punto Final, que fue una situación, dicho de paso, medio conflictiva, un tema que estaba ocurriendo en La Libertad. Denuncias de abusos. Y cuando venían los denunciantes les habían hecho un tribunal donde parte de los que los iban a interrogar ellos consideraban que eran, digamos, los que estaban implicados en los actos que ellos denunciaban. Entonces esto, o sea, la política de encubrimiento era lo que resultaba perturbador, aparte de lo de los traslados, es decir, te descubren cometiendo pederastía y te cambian de circunscripción. Exactamente. ¿no? Con lo cual no estás... ¿no es cierto?, poniéndolos en manos de la justicia y de alguna manera los estás encubriendo. Entonces, eso evidentemente tiene que cambiar. Ahora, yo creo que Francisco, que es inteligente, tiene claro el tema. ¿Te parece? Yo creo que sí. Ahora, el tema es si va a tomar la decisión. Discrepo. Pero es que tienes que... Es decir, ¿tú quieres ganar una guerra? No, yo no quiero ganar ninguna guerra. No, porque esto es una guerra, creo yo. Mirado, haciendo la comparación militar, pero hay batallas que se han ganado en este proceso. O sea, el solo hecho de que esto sea agenda en el Perú... Yo no estoy en plan de cruzado ni nada por el estilo. Simplemente te digo, o sea, ¿qué cosa va a pasar en el Vaticano? No va a pasar nada. Van a tratar de que el chivo expiatorio sea Luis Fernando Figari y van a encapsular la cosa ahí, y sus cómplices,
¿Qué hacía José Antonio Eguren, el arzobispo de Piura y Tumbes, el primer denunciado por abusos de poder, maltratos psicológicos y etc. por José Enrique Cardó en el año 2000? Implicado además o señalado por Al Jazeera en un reportaje de 30 minutos sobre temas de tráfico de tierras, que está además en otro libro de investigación, El origen de la hidra, de un periodista trujillano, Charlie Becerra, donde también se implica a este arzobispo dando el discurso de honor en Trujillo, cuando 8 días antes dices que vas a intervenir al sodalicio, que vas a poner un comisario, que patatín y que patatán, y que hay un tema rarísimo con el tema de la plata. Oye, José Antonio Eguren es uno de los que huele raro con el tema de la plata, y da el discurso de honor. Bueno, tenemos un mes, el cual ya corrieron 2 días, ¿no es cierto? Hoy... Sí. 29 días faltan en todo caso. ¿Para qué? Para lo que haya dicho el Papa. En un mes esto debe estar... O sea, se va a conocer. ¿Qué cosa crees que va a pasar? No sé, pues, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué ocurre. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás, por estar con nosotros. Pero yo insisto en que el solo hecho de que estemos hablando sobre esto, que es algo que debería interesar. Eso es importantísimo. En primer lugar a los católicos. Es decir, no se puede permitir que la Iglesia Católica sea utilizada como un espacio para que actúen depredadores sexuales y abusadores de chicos. Eso es inaceptable, y la Iglesia lo que tiene que hacer es botarlos de la Iglesia y ponerlos en manos de la justicia, que es lo que le toca y le corresponde. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Nicolás. Vamos.